Bienvenidos a Conocimiento en Voz, el espacio donde transformamos las páginas más influyentes de la historia en ideas claras y aplicables a tu vida diaria. Aquí encontrarás resúmenes de grandes libros que han marcado a generaciones, siempre presentados de manera práctica, sencilla y atractiva, para que cada obra deje en ti una huella de sabiduría y reflexión. Hoy te traigo un libro que ha generado debates apasionados durante más de 5 siglos. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Esta obra, escrita en el siglo XVI, no es un simple manual de política, sino un retrato directo, realista y a veces incómodo de cómo se ejerce el poder. Lejos de los discursos idealistas de su tiempo, Maquiavelo nos muestra las estrategias que un líder debe conocer para conservar y fortalecer su dominio, sin adornos ni ilusiones. A lo largo de sus páginas surgen preguntas universales que siguen vigentes hoy. ¿Es mejor para un gobernante ser amado o temido? ¿Conviene más actuar con moralidad o con eficacia? ¿Qué papel juegan la virtud y la fortuna en el éxito político? Estos dilemas, planteados hace 500 años, aún resuenan en nuestra realidad moderna, invitándonos a pensar en los líderes actuales y también en cómo gestionamos el poder en nuestra vida cotidiana. En este video descubrirás un resumen claro y profundo de El Príncipe, explorando sus enseñanzas sobre la naturaleza humana, el liderazgo, la guerra y la estrategia. Aunque muchas veces se ha tildado de inmoral o despiadado, este libro ofrece una mirada lúcida y práctica que explica por qué sigue siendo una obra clave para comprender la política y el arte de gobernar. Prepárate para adentrarte en un pensamiento audaz y provocador, que incluso hoy continúa inspirando reflexión, análisis y debate. De los diversos tipos de principados y cómo se adquieren. En este primer capítulo, Maquiavelo explica que los principados, o estados gobernados por un solo líder, pueden dividirse principalmente en hereditarios y nuevos. Los principados hereditarios son aquellos que se transmiten de generación en generación dentro de una misma familia, y suelen ser más fáciles de mantener, ya que la población está acostumbrada al gobierno de esa dinastía y hay menos resistencia al cambio. Por otro lado, los principados nuevos pueden surgir de varias formas, mediante la virtud y habilidad del gobernante, a través de la fortuna, por medios criminales o al ser anexados a un territorio existente. Estos principados son más difíciles de conservar porque los habitantes suelen resistirse al nuevo poder y desean recuperar su libertad o costumbres previas. Maquiavelo subraya que quien adquiere un principado debe entender las circunstancias políticas, las tradiciones locales y la manera de ganarse la obediencia del pueblo y la lealtad de los nobles. Además, advierte que la combinación de astucia, fuerza y prudencia es fundamental para consolidar el poder, especialmente en territorios recién adquiridos. En síntesis, este capítulo ofrece una guía sobre cómo identificar los tipos de principados y los retos que implica gobernarlos, estableciendo la base para todo el análisis político del libro. De los principados hereditarios. En este capítulo, Maquiavelo analiza los principados hereditarios, es decir, aquellos gobernados por una misma familia durante varias generaciones. Señala que este tipo de principado es generalmente más estable y fácil de mantener porque sus habitantes están acostumbrados al linaje del gobernante y respetan la tradición. La continuidad de la dinastía reduce el riesgo de conflictos internos y facilita la aceptación del poder por parte del pueblo y de los nobles. Sin embargo, Maquiavelo advierte que incluso en los principados hereditarios pueden surgir problemas si el gobernante es débil o incapaz. La falta de prudencia, virtud o autoridad puede provocar descontento y revueltas, especialmente si se descuida la defensa del territorio o la justicia hacia los súbditos. Por ello, recomienda que los príncipes hereditarios mantengan las leyes, fortalezcan la autoridad y cuiden la lealtad de los nobles, sin abusar del poder ni perder contacto con las necesidades del pueblo. En resumen, los principados hereditarios disfrutan de una ventaja natural, la estabilidad derivada de la tradición y la familiaridad,
Pero esta ventaja solo se mantiene si el príncipe gobierna con sabiduría, prudencia y firmeza, reforzando su posición y evitando que la fortuna o los errores personales debiliten su dominio. De los principados hereditarios. En este capítulo, Maquiavelo analiza los principados hereditarios, es decir, aquellos gobernados por una misma familia durante varias generaciones. Señala que este tipo de principado es generalmente más estable y fácil de mantener porque sus habitantes están acostumbrados al linaje del gobernante y respetan la tradición. La continuidad de la dinastía reduce el riesgo de conflictos internos y facilita la aceptación del poder por parte del pueblo y de los nobles. Sin embargo, Maquiavelo advierte que incluso en los principados hereditarios pueden surgir problemas si el gobernante es débil o incapaz. La falta de prudencia, virtud o autoridad puede provocar descontento y revueltas, especialmente si se descuida la defensa del territorio o la justicia hacia los súbditos. Por ello, recomienda que los príncipes hereditarios mantengan las leyes, fortalezcan la autoridad y cuiden la lealtad de los nobles, sin abusar del poder ni perder contacto con las necesidades del pueblo. En resumen, los principados hereditarios disfrutan de una ventaja natural, la estabilidad derivada de la tradición y la familiaridad, pero esta ventaja solo se mantiene si el príncipe gobierna con sabiduría, prudencia y firmeza, reforzando su posición y evitando que la fortuna o los errores personales debiliten su dominio. ¿De qué modo se deben gobernar las ciudades o principados que, antes de ser ocupados, vivían con sus propias leyes? En este capítulo, Maquiavelo analiza cómo un príncipe debe gobernar ciudades o principados que anteriormente disfrutaban de autonomía y vivían bajo sus propias leyes. Señala que estos territorios suelen ser los más difíciles de controlar porque los habitantes están acostumbrados a su independencia y resistirán cualquier imposición externa. El autor explica que existen tres formas principales de gobernar estas ciudades: destruirlas completamente, eliminando cualquier estructura de poder que pueda oponerse al nuevo príncipe; residencia propia del gobernante o establecimiento de guarniciones para mantener control directo y prevenir rebeliones; permitirles conservar sus leyes y costumbres siempre que el príncipe se asegure de que los impuestos y la autoridad general se respeten, evitando así el descontento. En síntesis, este capítulo enseña que gobernar territorios libres requiere estrategia, prudencia y a veces severidad para mantener la estabilidad y asegurar que el príncipe pueda conservar su dominio a largo plazo. De los principados nuevos que se adquieren con armas propias y virtud. En este capítulo, Maquiavelo analiza los principados nuevos adquiridos mediante el talento, la astucia y la habilidad personal del príncipe, es decir, aquellos conquistados con armas propias y virtud. A diferencia de los que dependen de la fortuna o de ejércitos ajenos, estos principados se basan en la capacidad del líder para ganarse la lealtad de sus hombres y consolidar su poder de manera estable. Maquiavelo subraya que los gobernantes que dependen de su propia fuerza y virtud tienen más posibilidades de mantener y expandir su dominio, porque no dependen de terceros ni de la suerte. La clave del éxito radica en su valor, prudencia, audacia y capacidad para organizar el ejército y la administración del territorio. Además, deben ganarse el respeto y el apoyo del pueblo y de los soldados, demostrando justicia y firmeza al mismo tiempo. El autor utiliza ejemplos históricos, como César y otros líderes que alcanzaron el poder gracias a su talento y esfuerzo, para mostrar que los principados fundados por virtud propia son más duraderos y menos vulnerables a la traición o a la inestabilidad. En resumen, Maquiavelo concluye que la habilidad personal, la disciplina y la prudencia estratégica son los pilares fundamentales para adquirir y conservar un principado nuevo con éxito, asegurando su permanencia frente a la fortuna y la adversidad. De los principados nuevos que se adquieren con armas ajenas o fortuna. En este capítulo, Maquiavelo analiza los principados adquiridos gracias a la fortuna o mediante el apoyo de fuerzas ajenas, es decir, aquellos en los que el príncipe no depende de sus propias armas ni de su virtud.
Señala que estos principados son mucho más inestables y difíciles de conservar, porque dependen de factores externos y del apoyo de otros, lo que limita el control del gobernante sobre su destino. El autor explica que cuando un príncipe llega al poder gracias a ejércitos ajenos, a la fortuna o a la ayuda de aliados poderosos, corre el riesgo de ser abandonado o traicionado si cambia la situación política, o si el protector pierde interés. Además, la población local puede resistirse al nuevo gobernante, ya que no siente que él haya ganado el poder por méritos propios. Maquiavelo advierte que estos príncipes deben actuar con prudencia y rapidez, ganándose la lealtad de sus súbditos y estableciendo bases firmes de autoridad para reducir la dependencia de la fortuna. La lección central es que el poder sustentado únicamente en factores externos es frágil y que la seguridad del principado requiere siempre habilidad personal, astucia y medidas estratégicas para consolidar el dominio. De los que llegaron al principado por medio de crímenes. En este capítulo, Maquiavelo analiza a los príncipes que logran el poder mediante acciones crueles, ilegales o violentas, como asesinatos, traiciones o conspiraciones. Señala que estos gobernantes suelen alcanzar el poder rápidamente, pero enfrentan enormes dificultades para mantenerlo, ya que su autoridad se basa en el miedo y no en la lealtad o el respeto del pueblo. El autor advierte que los príncipes que usan la violencia deben ejecutarla con decisión y desde el inicio, evitando prolongar la crueldad innecesariamente, porque los actos tardíos o vacilantes generan resentimiento y debilitan su autoridad. Además, deben buscar que la población perciba que sus acciones, aunque duras, sirven al bien común o al orden del Estado, para que el miedo no se convierta en odio. Maquiavelo utiliza ejemplos históricos de líderes que llegaron al poder por medios violentos, mostrando que algunos lograron consolidarse solo cuando combinaron astucia, firmeza y prudencia, evitando la tiranía prolongada que provoca rebelión. En síntesis, este capítulo enseña que los príncipes que alcanzan el poder mediante crímenes enfrentan un dilema constante. El control basado en el miedo es eficaz, pero frágil, y la supervivencia del principado depende de una gestión cuidadosa de la autoridad, la justicia y la percepción pública. Del principado civil. En este capítulo, Maquiavelo analiza los principados civiles, aquellos en los que un individuo llega al poder con el apoyo de sus propios conciudadanos, ya sea mediante la influencia de los nobles o del pueblo. Señala que existen dos tipos principales, los que dependen del apoyo de los grandes, nobles y élites, y los que dependen del pueblo, y cada tipo tiene ventajas y riesgos distintos. El autor explica que un príncipe que obtiene poder con la ayuda de los grandes debe mantenerlos satisfechos y controlar su ambición, pero también vigilar que no se conviertan en amenaza. Por otro lado, un príncipe que se apoya en el pueblo debe ganarse su confianza y respeto, asegurándose que los nobles no tengan suficiente fuerza para desafiarlo. Maquiavelo advierte que aunque estos príncipes puedan alcanzar el poder sin recurrir a la fuerza, la verdadera estabilidad depende de su habilidad para equilibrar intereses y evitar conflictos internos. Deben demostrar virtud, prudencia y justicia, manteniendo siempre el favor de quienes los apoyaron. En resumen, el principado civil enseña que el poder sustentado en aliados internos requiere diplomacia, equilibrio y gestión cuidadosa para garantizar la permanencia y legitimidad del gobernante, evitando tanto el desprecio de los nobles como el descontento del pueblo. ¿Cómo se deben medir las fuerzas de todos los principados? En este capítulo, Maquiavelo explica que todo príncipe debe evaluar cuidadosamente la fuerza y los recursos de su principado para mantener y consolidar el poder. Señala que el éxito de un gobernante depende no solo de su habilidad, sino también de su capacidad para conocer las fortalezas y debilidades propias y de sus vecinos. El autor distingue entre varios tipos de fuerzas: las internas, como la lealtad del pueblo y la obediencia de los nobles, y las externas, como los aliados, los ejércitos vecinos y la geografía del territorio. Un príncipe prudente estudia estas variables para prevenir amenazas, planificar la defensa y evitar depender de factores inestables como ejércitos mercenarios o la fortuna. Maquiavelo enfatiza que el poder efectivo se basa en ejércitos propios y bien organizados,
así como en la capacidad de movilizar recursos internos. Conocer la fuerza del Principado permite anticipar conflictos, decidir cuándo intervenir y cómo mantener la estabilidad, evitando sorpresas que puedan poner en riesgo el dominio. En resumen, este capítulo subraya que un gobernante inteligente mide, organiza y fortalece sus recursos antes de actuar, asegurándose que el Principado pueda sostenerse frente a cualquier desafío interno o externo, garantizando así la supervivencia y seguridad del Estado. De los principados eclesiásticos. En este capítulo, Maquiavelo analiza los principados eclesiásticos, aquellos gobernados por la autoridad de la Iglesia, como el papado en Italia. Señala que estos principados son extraordinariamente estables y duraderos porque se basan en la religión y la fe, no en la fuerza militar ni en la astucia política del gobernante. A diferencia de otros principados, los eclesiásticos no dependen de la fortuna ni de la habilidad personal para mantener el poder, ya que la población acepta su autoridad por creencias religiosas profundas y arraigadas. Esto hace que sean prácticamente inviolables, sin necesidad de preocuparse por ejércitos propios o conquistas violentas. Maquiavelo destacó que la estabilidad de estos principados se debe también a que las leyes religiosas y la tradición fortalecen la obediencia del pueblo, y los conflictos internos son mínimos en comparación con otros territorios. El gobernante eclesiástico puede, por tanto, ejercer su poder con relativa tranquilidad y seguridad, aprovechando la influencia moral y espiritual sobre sus súbditos. En síntesis, este capítulo demuestra que los principados fundados en la religión poseen una fortaleza única, diferente a la de los principados militares o civiles, porque su autoridad se mantiene sin esfuerzo gracias a la fe y la aceptación voluntaria del pueblo, garantizando su estabilidad a largo plazo. ¿De cuántas clases son las milicias y de los soldados mercenarios? En este capítulo, Maquiavelo analiza las diferentes clases de milicias y soldados que un príncipe puede emplear para defender su principado, destacando la gran debilidad de los mercenarios. Señala que existen 3 tipos principales: soldados propios, mercenarios y auxiliares. Los soldados propios son aquellos reclutados y entrenados por el propio príncipe, quienes luchan por su estado y lealtad al gobernante. Maquiavelo considera que este tipo de ejército es el más confiable y seguro, porque sus intereses están alineados con los del príncipe y su dedicación es real. En contraste, los soldados mercenarios, contratados por dinero y sin vínculos con el principado, son peligrosos e ineficaces. Su motivación depende únicamente de la paga. Carecen de compromiso y pueden desertar o volverse en contra del príncipe en momentos críticos. Maquiavelo advierte que confiar en mercenarios es un riesgo grave. Históricamente, han provocado derrotas, traiciones y la pérdida de territorios. Por ello, el príncipe debe evitar depender de fuerzas externas y priorizar siempre ejércitos propios, organizados, disciplinados y leales. En resumen, este capítulo subraya que la fuerza militar no solo depende de la cantidad, sino de la calidad y lealtad de los soldados, siendo la verdadera seguridad del principado el ejército propio. De los soldados auxiliares, mixtos y propios. En este capítulo, Maquiavelo explica las diferencias entre los soldados auxiliares, mixtos y propios, y advierte sobre los riesgos de depender de fuerzas externas. Los soldados auxiliares son tropas prestadas por otros gobernantes, como aliados poderosos. Aunque pueden parecer útiles, Maquiavelo señala que son peligrosos, porque su lealtad depende de otro príncipe, no del gobernante que los emplea. Pueden actuar de manera interesada, abandonar la causa o incluso volverse en contra del principado en caso de conflictos. Los ejércitos mixtos combinan tropas propias y auxiliares. Aunque esta mezcla puede ser más efectiva que depender solo de aliados, sigue siendo arriesgada, ya que la presencia de fuerzas externas puede generar dependencia y reducir la autonomía del príncipe. Por último, los soldados propios son los más confiables. Reclutados, entrenados y motivados por el mismo príncipe, defienden el principado con lealtad y compromiso,
Según Maquiavelo, un ejército compuesto principalmente por soldados propios garantiza estabilidad, seguridad y control absoluto del poder, evitando traiciones y dependencias externas. En resumen, Maquiavelo concluye que la verdadera fuerza de un principado reside en un ejército propio, mientras que los auxiliares y mixtos representan riesgos que pueden poner en peligro la estabilidad del gobierno, incluso si parecen convenientes a corto plazo. Lo que corresponde al príncipe en relación con el arte de la guerra. En este capítulo, Maquiavelo destaca que el arte de la guerra es la base esencial del poder de un príncipe. Señala que la seguridad y estabilidad del principado dependen de la capacidad del gobernante para organizar, mantener y liderar adecuadamente sus fuerzas armadas. El autor explica que un príncipe debe conocer profundamente la estrategia, la táctica y la disciplina militar, participando activamente en la preparación de su ejército. No puede delegar completamente la defensa de su estado a mercenarios o auxiliares, ya que esto lo hace vulnerable a traiciones y derrotas. Maquiavelo también subraya que la guerra no solo es un medio de defensa, sino una herramienta para consolidar el poder, prevenir rebeliones y expandir el territorio si surge la oportunidad. Además, el príncipe debe estar siempre preparado, adaptándose a las circunstancias y evaluando las capacidades del enemigo. En síntesis, este capítulo enseña que un gobernante prudente prioriza la fuerza militar propia, la disciplina y el conocimiento estratégico, entendiendo que la guerra es inseparable de la política y del liderazgo. La seguridad del principado, su independencia y su estabilidad dependen de la habilidad del príncipe para dominar el arte de la guerra y mantener siempre un ejército confiable y leal. De las cosas por las cuales los hombres, y en especial los príncipes, son alabados o censurados. En este capítulo, Maquiavelo analiza las virtudes y defectos de los príncipes y cómo estos influyen en la opinión pública. Señala que los gobernantes son alabados por cualidades como valentía, generosidad, clemencia, honestidad y justicia, mientras que son censurados por comportamientos contrarios como la cobardía, la crueldad injustificada, la avaricia o la traición. El autor enfatiza que los príncipes deben comprender que no siempre es posible actuar de acuerdo con la moral convencional, especialmente cuando se trata de mantener el poder y la estabilidad del Estado. En ocasiones, es necesario hacer uso de la astucia, la firmeza o incluso la dureza para proteger el principado y garantizar su supervivencia. Maquiavelo aconseja que un príncipe debe parecer virtuoso, aunque no lo sea en todos los actos, porque la percepción de los súbditos influye en la lealtad y el respeto. La clave está en equilibrar las acciones justas con las decisiones estratégicas, evitando que la falta de virtud aparente genere descontento o rebeldía. En resumen, este capítulo enseña que el liderazgo requiere prudencia y realismo, combinando la apariencia de virtud con decisiones efectivas que aseguren la estabilidad, la autoridad y la permanencia del principado frente a los desafíos internos y externos. De la liberalidad y la avaricia. En este capítulo, Maquiavelo analiza la tensión entre la liberalidad y la avaricia en el ejercicio del poder. Señala que un príncipe generoso, que gasta con frecuencia en ostentación o dádivas, puede ganarse la admiración inicial de los súbditos, pero corre el riesgo de agotar los recursos del Estado y depender de impuestos onerosos, lo que genera descontento y rechazo. Por el contrario, un príncipe que aparenta avaricia o prudencia en el manejo del dinero puede ser criticado por su frugalidad, pero garantiza la estabilidad financiera del principado y evita cargas innecesarias sobre el pueblo. Maquiavelo sostiene que la prudencia económica y la capacidad de administrar los recursos son más importantes que la imagen de generosidad. El autor enfatiza que el príncipe debe equilibrar la apariencia de generosidad con la realidad de la prudencia fiscal, evitando malgastar y demostrando que sus decisiones buscan el bienestar y la seguridad del Estado. De este modo, puede mantener la lealtad de los súbditos sin comprometer la fortaleza económica del principado.
En síntesis, este capítulo enseña que la verdadera sabiduría de un gobernante reside en la gestión inteligente de los recursos, priorizando la estabilidad y el poder del Estado sobre la simple apariencia de liberalidad. De la crueldad y la clemencia, y si es mejor ser amado que temido o al contrario. En este capítulo, Maquiavelo analiza la relación entre amor, temor y autoridad en el liderazgo. Señala que, aunque idealmente un príncipe debería ser amado y respetado, la naturaleza humana hace que el miedo sea un recurso más confiable para mantener el orden y la obediencia. El autor explica que un príncipe que intenta agradar siempre a sus súbditos corre el riesgo de perder autoridad y ser ignorado. En cambio, si es temido pero no odiado, puede ejercer su poder con firmeza y seguridad. La clave está en evitar la crueldad injustificada o el abuso de poder que genere odio y descontento, ya que esto puede provocar rebeliones. Maquiavelo también señala que la clemencia debe aplicarse con prudencia. Ser excesivamente indulgente puede debilitar la autoridad, mientras que ciertas medidas severas, aplicadas de manera justa y decisiva, fortalecen el respeto y la estabilidad del principado. En resumen, este capítulo enseña que un líder eficaz debe equilibrar el temor con la justicia, asegurando que los súbditos obedezcan sin odiarlo. Ser amado es deseable, pero ser temido, cuando se maneja con inteligencia, es más seguro para preservar el poder y la integridad del Estado frente a desafíos internos y externos. ¿De qué modo deben guardar fe los príncipes? En este capítulo, Maquiavelo analiza la relación del príncipe con la fidelidad, la promesa y la astucia. Señala que un gobernante virtuoso debe ser capaz de adaptarse a las circunstancias, actuando con honestidad cuando le beneficia, pero sin dudar en quebrantar promesas si esto asegura la seguridad y la estabilidad del principado. El autor explica que la naturaleza humana y la política hacen que confiar ciegamente en la palabra de los demás sea peligroso. Por ello, el príncipe prudente debe equilibrar la reputación de integridad con la necesidad de ser astuto y estratégico. La apariencia de lealtad y justicia es importante, pero no debe limitar la acción cuando la supervivencia del Estado está en juego. Maquiavelo sostiene que los príncipes deben parecer fieles, compasivos y honestos, mientras que en realidad pueden actuar con pragmatismo y flexibilidad moral según las exigencias políticas. Esta dualidad permite mantener el respeto de los súbditos y la estabilidad del poder, evitando que los enemigos aprovechen la rigidez ética del gobernante. En resumen, este capítulo enseña que la fidelidad de un príncipe no es absoluta, sino instrumental. La prudencia y la astucia son esenciales para conservar el poder y proteger al principado frente a amenazas internas y externas. ¿Cómo evitar el desprecio y el odio? En este capítulo, Maquiavelo explica que la supervivencia del principado depende de que el príncipe evite ser despreciado u odiado por sus súbditos y por los nobles. Señala que el odio y el desprecio surgen principalmente cuando un gobernante abusa del poder, actúa injustamente o privilegia a ciertos grupos en detrimento de otros. El autor recomienda que el príncipe mantenga un equilibrio entre firmeza y justicia, demostrando autoridad sin recurrir a la tiranía innecesaria. La crueldad, cuando es imprescindible, debe aplicarse rápidamente y de manera decisiva, evitando que se prolongue y genere resentimiento. Asimismo, aconseja no tocar las propiedades ni los derechos de los súbditos, porque estos son motivos comunes de odio y rebelión. Maquiavelo también enfatiza que el príncipe debe ganarse la lealtad de los nobles y del pueblo, evitando la envidia y mostrando prudencia en la toma de decisiones. La apariencia de virtud y justicia es clave para mantener el respeto y prevenir conflictos internos. En resumen, este capítulo enseña que un príncipe inteligente debe combinar autoridad, prudencia y moderación, asegurándose de que el temor que inspire no se transforme en odio
y que el respeto y la aceptación de sus súbditos garanticen la estabilidad y continuidad del principado. Si las fortalezas y otras muchas cosas que diariamente hacen los príncipes son útiles o dañosas. En este capítulo, Maquiavelo analiza si la construcción de fortalezas y otras medidas defensivas que los príncipes realizan a diario son realmente útiles para proteger el principado. Señala que las fortalezas físicas pueden ofrecer cierta seguridad frente a ataques externos, pero no siempre protegen contra los peligros internos, como rebeliones o traiciones de los propios súbditos y nobles. El autor advierte que un príncipe no debe confiar exclusivamente en muros o fortalezas, sino en la lealtad y el apoyo del pueblo y de sus soldados. Un territorio bien defendido por la población y un ejército leal es más seguro que uno rodeado únicamente de murallas. Maquiavelo también menciona que muchas acciones que los príncipes realizan diariamente, como ostentación, ceremonias o proyectos costosos, pueden ser inútiles o incluso dañinas si generan descontento, gastos excesivos o envidia entre los súbditos. En resumen, este capítulo enseña que la verdadera seguridad de un principado no depende de las fortalezas ni de actos superficiales, sino de la prudencia del gobernante, la fidelidad de los ciudadanos y la organización militar. La autoridad y el respeto del pueblo son las defensas más eficaces frente a cualquier amenaza. Lo que debe hacer un príncipe para ser estimado. En este capítulo, Maquiavelo explica que un príncipe debe ganarse la estima y el respeto de sus súbditos para consolidar su autoridad y mantener la estabilidad del principado. Señala que la opinión de los demás influye directamente en la seguridad y permanencia del poder. El autor aconseja que un gobernante debe mostrar virtud y prudencia en sus acciones, ser firme en la justicia, demostrar valor en tiempos de conflicto y mantener la integridad en asuntos públicos. La apariencia de honradez y generosidad es crucial, aunque el príncipe pueda actuar con astucia o pragmatismo detrás de la escena cuando sea necesario. Maquiavelo enfatiza que un príncipe que logra combinar respeto, temor moderado y buena reputación, obtiene la lealtad de los ciudadanos y la obediencia de los nobles. Ser estimado no significa ser blando o complaciente, sino equilibrar autoridad y benevolencia, mostrando seguridad, capacidad y justicia. En resumen, este capítulo enseña que para ser estimado, un príncipe debe actuar con firmeza y prudencia, mantener una buena reputación, inspirar respeto y demostrar habilidad política. La estima y el respeto de los súbditos son pilares esenciales para garantizar la estabilidad y el éxito del principado. De los secretarios que los príncipes tienen a su alrededor. En este capítulo, Maquiavelo analiza la importancia de los secretarios y asesores cercanos al príncipe en la administración del principado. Señala que la calidad, lealtad y habilidad de estas personas reflejan directamente la capacidad del gobernante y pueden fortalecer o debilitar su autoridad. El autor advierte que los príncipes que rodean su poder de secretarios incompetentes o malintencionados corren graves riesgos, ya que estos asesores pueden manipular decisiones, provocar conflictos o incluso traicionar al gobernante. Por ello, la elección de los colaboradores más cercanos es crucial para el éxito del principado. Maquiavelo recomienda que el príncipe seleccione secretarios capaces, leales y prudentes, que no busquen intereses propios ni adulaciones excesivas. Además, el príncipe debe mantener siempre control sobre sus decisiones, evitando delegar completamente la autoridad y asegurándose que los asesores actúen en beneficio del Estado y no de sí mismos. En resumen, este capítulo enseña que los secretarios son un reflejo del príncipe y una extensión de su poder, y que un liderazgo sólido requiere rodearse de personas competentes y confiables. La estabilidad y la eficacia del gobierno dependen en gran medida de la prudencia en la selección y supervisión de estos colaboradores cercanos. ¿Cómo se deben evitar los aduladores? En este capítulo, Maquiavelo analiza el peligro de los aduladores y su influencia negativa sobre los príncipes. Señala que quienes rodean al gobernante con elogios excesivos suelen ocultar la verdad, manipular decisiones y priorizar sus propios intereses por encima del bienestar del Estado.
Este comportamiento puede llevar a errores graves y a la pérdida de autoridad. El autor advierte que un príncipe prudente debe evitar depender de aduladores y aprender a discernir la verdad de la falsedad. Debe buscar consejos sinceros y críticos, aunque no siempre agradables, y rodearse de personas que se atrevan a decir la verdad, especialmente sobre asuntos importantes como la guerra, la justicia o la administración del principado. Maquiavelo recomienda al príncipe mantener un equilibrio, aceptar consejos honestos de sus colaboradores, pero tomar siempre la decisión final por sí mismo sin dejarse influir por la vanidad o la complacencia. Además, debe premiar la franqueza y la competencia, desalentando la adulación y la falsedad. En resumen, este capítulo enseña que evitar los aduladores es esencial para un liderazgo efectivo. Un príncipe seguro y prudente mantiene el poder y la estabilidad del principado al rodearse de colaboradores competentes y sinceros, capaces de ofrecer críticas constructivas y consejos valiosos. ¿Por qué los príncipes de Italia han perdido sus estados? En este capítulo, Maquiavelo analiza las causas por las cuales muchos príncipes italianos han perdido sus estados, a menudo rápidamente y sin posibilidad de recuperación. Señala que la principal razón es la dependencia de fuerzas externas, como ejércitos mercenarios o aliados extranjeros, en lugar de confiar en sus propias armas y ciudadanos. El autor destaca que la falta de virtud, prudencia y previsión también contribuye a la caída de los gobernantes. Los príncipes italianos a menudo mostraron debilidad, indecisión y exceso de confianza en la fortuna, sin tomar medidas firmes para consolidar su poder y defender sus territorios. Maquiavelo advierte que confiar en la fortuna o en la ayuda extranjera es extremadamente peligroso, porque los aliados pueden abandonar o traicionar al príncipe en momentos críticos. En cambio, aquellos que dependen de sus propios recursos, habilidades y tropas tienen más probabilidades de mantener sus estados a largo plazo. En resumen, este capítulo enseña que la pérdida de un principado se debe principalmente a la falta de preparación, dependencia externa y negligencia política. La estabilidad y la seguridad de un Estado requieren prudencia, fuerza propia y liderazgo decidido, evitando confiar en factores externos que escapan al control del príncipe. ¿Qué puede la fortuna en las cosas humanas y de qué modo se le puede resistir? En este capítulo, Maquiavelo analiza el papel de la fortuna en la vida de los hombres y en el éxito de los príncipes. Señala que la fortuna influye en muchos aspectos de la vida, como la riqueza, el poder y la seguridad, pero no lo determina todo, ya que la habilidad, la prudencia y la virtud del gobernante pueden mitigar sus efectos. El autor explica que algunos líderes dependen exclusivamente de la suerte y fracasan cuando ésta cambia, mientras que aquellos que actúan con iniciativa y audacia logran adaptarse a las circunstancias y controlar su destino en la medida de lo posible. Maquiavelo compara la fortuna con un río que puede desbordarse. Quien se prepara con diques y medidas prudentes puede resistir y aprovechar sus efectos. El capítulo subraya que los príncipes exitosos son aquellos que combinan la fortuna con su propia virtud, anticipándose a los problemas y actuando con decisión en tiempos de crisis. La fortuna puede favorecer al audaz, pero castiga al pasivo y al indeciso. En resumen, Maquiavelo enseña que la fortuna es poderosa, pero manejable. La previsión, la adaptabilidad y la audacia son las herramientas esenciales para resistirla y mantener el poder. Exhortación a liberar a Italia de los bárbaros. En este capítulo final, Maquiavelo dirige una llamada patriótica a los italianos para que liberen su tierra de los invasores extranjeros, a quienes denomina bárbaros, refiriéndose principalmente a los franceses, españoles y otros poderes que ocupaban territorios italianos en su época. Señala que Italia está fragmentada y débil porque carece de un liderazgo fuerte y unificado que defienda sus intereses frente a estas potencias extranjeras. El autor exhorta a los príncipes italianos y a los ciudadanos a aprovechar su fortuna y virtud, actuando con audacia, unidad y decisión para recuperar la independencia de sus estados. Advierte que depender de la intervención extranjera solo prolonga la opresión y debilita el país.
mientras que los líderes italianos, si se organizan y actúan con habilidad, pueden restaurar la libertad y la grandeza de la patria. Maquiavelo enfatiza que el éxito requiere un equilibrio entre valor, prudencia y previsión, así como el uso inteligente de la fuerza militar y la diplomacia. La unión de los italianos bajo un liderazgo capaz es la clave para expulsar a los invasores y consolidar un Estado fuerte y duradero. En resumen, el capítulo es un llamado a la acción, exhortando a los italianos a recuperar su independencia mediante la virtud, la unidad y la fortaleza política y militar. Hemos recorrido juntos El Príncipe de Maquiavelo, un libro que, a pesar de haber sido escrito hace más de 500 años, sigue siendo una guía sorprendentemente actual sobre poder, liderazgo y política. A lo largo de sus capítulos, aprendimos cómo los príncipes pueden adquirir y mantener el poder, las ventajas y riesgos de depender de la fortuna o de sus propias virtudes, y la importancia de contar con ejércitos leales y colaboradores competentes. También exploramos cómo equilibrar la clemencia y la crueldad, ser amado o temido, y manejar la opinión pública para evitar desprecio y odio. Maquiavelo nos recuerda que la política no es solo cuestión de moral, sino de realismo, estrategia y prudencia, enseñándonos a analizar la conducta de los líderes y la naturaleza humana. Su mensaje central es que la virtud, la audacia y la previsión son esenciales para enfrentar la incertidumbre de la fortuna y consolidar el poder. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir explorando los secretos de los grandes libros de sabiduría, únete a nuestro canal Conocimiento en Voz, donde cada semana traemos resúmenes claros, prácticos y apasionantes para aprender y aplicar en la vida diaria.